Buenas de nuevo. En este caso hoy vamos a tener un vídeo un poquito especial, un poquito diferente a lo que voy haciendo, quizás más orientado a ese concepto de abuelo cebolleta que ya expuse alguna vez. Y bueno, el motivo de este vídeo es casi que dar mis sensaciones o explicar cómo fue una máquina para mí. Voy a rehuir, voy a rehuir de todo lo que es el concepto wikipédico, ¿no? O sea, no me voy a meter en datos. Podría hacerlo, podría hacerme un listado, pero creo que no es lo que necesito mostrar aquí. Yo lo que voy a mostrar es lo que fue un jugón en su día de la primera Xbox. Y se me ha caído un mando, ¿no? Pero no pasa nada porque los mandos de Xbox duros como piedra. Aquí tenemos este maquinón en todos los sentidos. Pesa una barbaridad. Debo decir que siempre me hubiera encantado tener la versión verde transparente o la cristal, pero no pudo hacer. Tenemos esta máquina que, como bien sabéis, tenía un disco duro de 8 gigas y que salió a la venta, si no me equivoco, en 2002, aunque creo que yo la compré en 2003. Bien, sí, posible. Debo decir que mis primeras sensaciones cuando me entero de que Microsoft va a hacer una consola son negativas, no, negativísimas. Es más, durante los primeros meses yo me reía de esta marca y de esta consola. Aparte tenía con un compañero, ya sabéis que cuando sale a las pocas semanas tiene una rebaja de precio y empezamos con las coñas de que si hay que ver Microsoft para colar la consola va a tener la que regalar con las magdalenas, que si tal, que si cual. El tema es que sale por un precio, no sé si eran 500 400, de verdad, paso de buscarlo. Lo rebaja y claro, los que habían comprado la consola recientemente tienen como beneficio un mando y varios juegos, ¿no? Y casi que era la rebaja compensada en títulos. Y bueno, Microsoft, otra cosa no, pero en esa primera consola se empezó a portar bastante bien con los usuarios, ¿no? Como detalle, más adelante, cuando hablamos del Gold, pues creó un sistema amigo, ¿no? Que si tú presentabas a alguien, pues te regalaban juegos. Y siempre existía la picaresca de tú te creabas una cuenta de estas temporal o de 15 días, cuenta básica, y luego presentabas en otra cuenta, bueno, te hacías otra cuenta y la presentabas como amigo y al final pues te regalaban juegos por la cara por eso, ¿no? Eh, También hay que decir que por aquel entonces el servicio de atención al cliente de Microsoft era muy diferente a lo que tenemos ahora y se le podía sacar demasiadas cosas, pero no vamos a ser malos, no vamos a ser malos. Eso llegó incluso a tiempos de Xbox 360, la gente pidiendo discos duros, pidiendo mandos y los mandaba. Pero bueno, como decía, tenemos esta consola, una consola que bueno, con ellas sacan dos mandos. Uno primero lo llamamos el mega mando porque era enorme, ¿no? O sea, es un cacho de mando enorme que sí, yo siempre mantengo que es una evolución del mando de Dreamcast, ¿no? En cierta forma. Tenemos los dos sticks, tenemos una cruceta que no convence a nadie porque pelín regulera. Tenemos estos cuatro botones principales que son demasiado redondeados y los que son estos dos botones que se pierden ahí, ¿no? Quedan un poco a desmano y tampoco estamos hablando de que sean mucho más destacables de los otros, son más complicados de pulsar. No tenemos las dos rondas de botones de gatillos, en este caso solo tenemos uno, pero esto era no una novedad porque ya lo habíamos tenido en Dreamcast, pero era esencial para los juegos de carrera. Acelerador, freno, era maravilloso. Además en los shooters, la hora del gatillo, era un concepto diferencial e identificador. Con este mando teníamos también una cosa curiosa, y es que pese a que podría haberlo hecho directamente mando USB,
utilizaron un formato un poquito diferente, pero que tenía una desconexión aquí para, en el caso de que se te liara, no tirar la consola abajo. Se podía después buscar un adaptador y conectarlo como USB normal. De todas formas, poco después sacó el mando que sacaron para el mercado japonés, que es el mando S, que si os fijáis es lo que en un futuro va a ser el mando de Xbox 360. Sigue con los dos gatillos, no tienen los R's, pero ya tiene los huecos para que en un futuro los tenga. Tiene los dos sticks, una cruceta mejorada y bueno, estos botones que son los de pausa, en vez de tenerlo en medio como el otro, lo tienen aquí a un lado. Así se pulsa relativamente bien con el pulgar. Ambos casos, si os fijáis, tienen la ranura para la tarjeta de memoria. Esto es una cosa que comparte con el mando de Dreamcast. Y es que pese a que la consola tiene disco duro, sacan igualmente la tarjeta de memoria, que al fin y al cabo sirve para poco más que llevarse las partidas a casa de los colegas. Esta consola, como muchos sabréis, permite leer DVDs, pero no lo permite leer en serie. Lo permitía gracias a la compra de un mando a distancia que tenía un receptor, que a partir de ahí ya podías utilizarlo para leer DVDs. No hablemos ahora del pirateo, lo hablaremos más tarde, pero cierta persona dice que bueno, PlayStation 2 ganó por tema de pirateo. No sé si será mi caso particular, yo diría que no, pero con Xbox, la primera Xbox, tuvimos gran cantidad de pirateo y además era mucho más fácil, seguro y casi que era un poco Juan Palomo, porque ya no solo podías piratearla, sino se llegaba incluso a realizar programas y la scene en la propia consola, cosa que por ejemplo PlayStation 2 no tuvo. Así que tampoco vamos a echarle las culpas a una cosa que no es, ¿eh? En cuanto a juegos, tuvo el apoyo de bastantes compañías, pero vamos a empezar por una que es en este caso Sega, ¿no? Cierta persona, vuelvo a referirme a la misma, indica que bueno, Sega tenía pensado una Dreamcast 2 y esos juegos cancelados de Dreamcast 2 llegan directamente a Xbox, ¿no? Por esos acuerdos que tienen de que si Microsoft se encarga del sistema operativo de Dreamcast, que si tal, que si cual. A ver, Dreamcast está poco más de 2 años en el mercado cuando finalmente la cortan de raíz. Todos estos juegos que salen para Xbox, gran parte de ellos están planeados para la misma Dreamcast, pero no para ninguna Dreamcast 2. O sea, el concepto de Dreamcast 2 es una fantasía de algunos que quieren ver a Sega donde no llegó. Y ojo, me encantaría, porque yo soy seguero como el que más, y siempre diré que la Mega Drive es mucho mejor consola que la Super Nintendo de mierda. No me teméis mucho, pero es que siempre Sega, viva Sega. Tema es que no. Sega estaba herida de muerte. Sega no levanta cabeza con esa Dreamcast, y Sega empieza a hacer videojuegos para otros. Y aquí tenemos gran parte de lo que veremos. Principalmente Shenmue 2, ¿no? Con ese Shenmue 1, bueno, en la película de Shenmue 1, esta caja tiene 2 CDs. A ver si me permite. Este que es la película en DVD y lo que es el juego. Muchos dirán, no, este juego iba a salir para PlayStation 2, pero se cancelaron. No, algunos incluso creo que era de hobby consola dijeron que lo habían probado, ¿no? Pero no, este fuera de Dreamcast la única manera de jugarlo era en esta Xbox, ¿no? Títulos con Toajan Alea 3. Este sí está, está planeado y no salió en Dreamcast por poquito. No era gran cosa. Mire que me gusta la saga de Toajan Alea, pero este era un poquito de aquella manera, no era muy destacado. Boom Valkyria. Mira, lo voy a decir la verdad. No me acuerdo de este juego. Si queréis,
miro un vídeo de YouTube, cojo, digo, ah, mira, me parece maravilloso, bla, bla, bla. Pero es que ahora mismo no me acuerdo de él. Es que no me acuerdo. Es que no sé si era un chute, pero no, es que no me acuerdo. Mira, no voy a decir nada más. De ahí vamos al Jet Set Radio Future. Muchos sabréis que con la consola hubo un pack que uno de los dos juegos que incluía era este, Jet Set Radio Future, que es una continuación o una nueva vuelta de tuerca de la primera entrega. No tenía muchas novedades, pero el juego era muy grande. El juego era muy grande y deseado. Headhunter 2, ese creo que también salió para PlayStation 2 si no me equivoco. Y si la primera parte fue un juego destacado de Dreamcast, esta segunda parte salida para Xbox y PC y PlayStation 2 pasó con más pena que gloria. Crazy Taxi 3, exclusivo para Dreamcast, luego posteriormente salió también en PC. Este iba a salir, perdón, exclusivo para Xbox, no sé ya ni lo que hablo. No era el mejor de la saga, ya perdía todo el encanto. Y bueno, tenía 12 conductores y pocas cosas más. No, ya te digo que mira que le di horas y horas al primer Crazy Taxi, e incluso al segundo, pero este tercero me dejó frío. Outrun 2, este todo lo contrario que el anterior. Este es una maravilla, es un arcade de toma a lomo. Buenísimo, brutal. Posteriormente tuvimos una revisión, creo que la Outrun 2004, si no me equivoco, porque ya me puedo equivocar. Salió también para PlayStation 2, pero esta primera versión fue exclusiva para Xbox. Es una banda sonora, el juego en sí, técnicamente era una maravilla. Es que era una maravilla. Tú veías esto y decías, ¿esto cómo podría estar en PlayStation 2? No podría. Bueno, realmente sí podría, pero no al nivel que este. De ahí pasamos a dos juegos auspiciados, pero no realizados por Sega, sino por ¿cómo se llamaba esta compañía que a tanto nos gusta y sobre todo a esa gente que le gusta los juegos difíciles? Sí, From Software. From Software estaba detrás de estos dos títulos, y From Software tuvo varios juegos destacados en esta plataforma. Uno de ellos que siempre recordaré es el Metal Wolf Chaos, en el que tomamos la rienda del presidente de los Estados Unidos, que quiere prevenir un golpe de estado provocado por su vicepresidente. ¿Y cómo lo realizan? Gracias a mechas y presidente del gobierno loco. Eso al día de hoy causaría sensación. Sin embargo, no salió de Japón, fíjate. No salió de Japón y yo estuve a punto de conseguirlo. No me lo consiguieron por poco. Al día de hoy ese quizás es el juego más caro de Xbox y sale por más de 200 pavos. Panzer Dragoon Horta, maravilloso. Estamos ante la continuación de la saga y ante casi que el último eslabón. El último eslabón de esta, que se quedó aquí. Este era otro título que iba a salir para Dreamcast, se queda muerto y llega a esta consola. Por último, House of the Dead 3, que no es el único. Ya con esto no quiero decir que todos estos sean los únicos juegos de Sega que sacaron, pero son los únicos juegos de Sega que tengo. House of the Dead 3, el juego de tiros por excelencia, muchos recordaréis de las recreativas. Si no me equivoco, incluye también la House of the Dead 2, sí, aquí viene House of the Dead 2. El único punto negativo de esto es que encontrar una pistola para Xbox era un poquito difícil, y es que el tema de los accesorios en la primera Xbox no tuvo tantos como uno pudiera pensar. Esto básicamente era el grueso de Sega, pero no fue Sega la única compañía japonesa, entre comillas, que participó en el desarrollo de esta consola. También tuvimos en menor medida pues Capcom, mira, por ejemplo, aquí tengo títulos de Capcom. Teníamos un Beatdown, que era un poco de aquella manera y que también salió en PlayStation 2. Teníamos el Genma Onimusha, la versión de ese juego que en principio salió para PlayStation 2 y que no volvió. O sea, luego en PlayStation 2 sacaron Onimusha 2, Onimusha 3, la cuarta entrega que no me acuerdo ahora cómo se llama, me saldrá en cualquier momento y si acaso lo digo, pero paso de editar el vídeo.
se quedó aquí, o sea, sacaron un título, mejoraba entre comillas lo anterior, pero se quedaron en inglés, claro está. Este no, este lo dejo para el final. Y tenemos quizás de lo más destacado, ¿no? Street Fighter Anniversary Collection. Teníamos tanto el Hyper Street Fighter 2, estoy utilizando chuletas así, ¿vale? Estoy viéndolo por detrás. Como el Street Fighter 3 Zero Strike, que es el mejor de la saga. Este era esencial, y más sobre todo teniendo que en cuenta de que no lo vimos al menos en Europa en PlayStation 2, ¿no? A día de hoy no sería las cosas así. Hubiera salido, si un juego no sale en formato físico, lo hubiéramos tenido en digital, pero por aquel entonces o físico o nada, y nos quedamos con muchos títulos que no llegaron. Yo sigo pensando de que si a día de hoy hubiera salido Metal World Chaos, hubiera salido en un mercado occidental en digital, pero hubiera salido, no nos hubiéramos quedado sin él. Por último, el juego desastre, cómo cargarse una saga. Dino Crisis 3, de verdad, me lo compré con toda la ilusión, me encantó el Dino Crisis 2, me encantó. Para mí es lo que luego posteriormente resultó ser Resident Evil 4. Un survival, pero a saco paco disparando, matando bichos para conseguir dinero, para conseguir objetos. Realmente casi que es lo que luego veremos, no solo en Resident Evil 4, sino incluso en Dead Space. Pues esta tercera parte no estaba al nivel. Era un juego, un dinosaurio futurista en una nave espacial. Decía, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me estás metiendo esto? Y lo peor no era eso, porque bueno, puede tener un pase, si es divertido, vale. El juego era un desastre, y las cámaras eran lo puñetero peor, por no decir lo puto peor. O sea, casi siempre estabas disparando fuera de la cámara. No sabías ni lo que te atacaban ni lo que te iba a salir. ¿Por qué? Porque la cámara siempre estaba apuntando a otro lado. O sea, en el momento que algún día digáis cuál es el peor juego o la peor cámara de un videojuego, probablemente este esté entre los elegidos. Y bueno, por continuar un poquito, pues vamos a ver qué ni Bandai no, porque por aquel entonces era Namco a secas. Namco a secas dio muy poco material. Bueno, de Capcom se me falta hablar uno que no lo tengo, que es el Steel Battalion, con su megamando gigante. Ahí, ese era el típico juego que lo tenía uno y se lo llevaba a los salones del cómic esa persona, para que todos dijeran, oh Dios, qué maquinón en la Xbox, qué pedazo de mando con miles de botones. El juego luego, la hora de la verdad, tenías que tener una licenciatura para poder jugarlo. Pero daba igual, era de robots y con mucho mando. Bueno, como decía, de Bandai Namco, mira, Breakdown. Esto es una especie de beat'em up en primera persona, era un mareo total. Y un juego que no destaca en nada, o sea, a muchos ni os acordaréis de él. Pero el que sí recordaréis es Soul Calibur 2. Para mí fue la versión que más horas le eché. Sí, tenía Spawn, no tenía ni a Heihachi ni a Link. Nos conformábamos con un personaje de un cómic americano que por aquel entonces ya estaba de capa caída. Bueno, ya. Pero yo le eché muchas horas a esta versión. Simplemente decir que la de GameCube y la de PlayStation 2 no la toqué ni con. Así era yo. Era un inconformista. Yo era un Xboxer hecho y derecho, aunque tenía las otras dos consolas. Es más, la GameCube la compré mucho antes que la Xbox. La compré y, puesto a decir, no solo la compré, sino que estuve meses sin tener un solo videojuego. Bueno, en cuanto a Konami, ya empezamos Silent Hill en Konami. Silent Hill The Room. No tuvimos esa tercera entrega, no tuvimos tampoco la segunda, pero al menos nos conformamos con la primera entrega, donde la saga decae. No es mal título, pero ya sabemos que no es el mejor. ¡Oh, Dios! Metal Gear. Tuvimos un Metal Gear también para Xbox. Y fue la versión más floja. Aún así yo fue la que jugué. O sea, ya te digo, yo soy... Ahí, a mí no me importa. Yo quiero jugarlo en mi máquina. Que en Xbox 360, que en Xbox One, da igual. Yo juego en mi máquina. Ahora soy un poco más abierto.
me lo pasé aquí. Yo la versión que me he pasado es la de Xbox. Yo no he tocado la de PlayStation 2. Es una pena, sí, es una pena. Yo soy un pena. Ahí lo tenemos. Creo que no tenía todo el contenido de la Substance de PlayStation 2. Más sabemos que salió posteriormente, cuando salió esta edición. Durante mucho tiempo fue exclusiva el Metal Gear 2 para PlayStation 2. Y por último, un juego que compré, un juego que nunca toqué y un juego que creo que esta versión no la he vuelto a ver. A ver, hay que decir que en lo normal los juegos de Xbox no suelen ser caros en el mercado de la especulación. Y dudo que este tampoco alcance un gran precio. Aún así, el que se ve siempre de esta versión es la de PlayStation 2. Es más, claro, hicieron una reedición casi en los últimos días de la PlayStation 2, así que luego fue más fácil encontrarlo. Sea como sea, ya te digo, lo compré con muchas ganas y algo me pasó para que no lo pudiera jugar. Algo me pasó para que se quedara en la estantería. También yo venía todo motivado de las 3 entregas de Game Boy Advance que me había pasado y quizás esperaba algo así cuando sabía que no iba a ser igual. Ahora vamos a continuar con otros títulos y bueno, no sé si voy a dejar los propios de Microsoft o en los que estuvo Microsoft más metida para el final. Y veo que hay algunos que se me debe haber pasado. Por aquí está la saga de Prince of Persia. Tenemos títulos como antes de Matrix, Sega Soccer Slam, que esto también de Sega. ¿Recordáis la pegatina? Aquí nació la pegatina de Xbox y aquí nació esa costumbre de coges, abres el juego, despegas la pegatina, abres la caja y metes la pegatina. Si no lo has hecho eso es que no eres persona. Bueno, me falta un juego que ya no me lo voy a poner a buscar, pero ya veréis a la que me refiero. Tuvimos gran apoyo de Electronic Arts, tuvimos gran apoyo también de Ubisoft. Y de Ubisoft, aparte de esa trilogía de Prince of Persia, tuvimos esta trilogía de Splinter Cell, que en un principio se vendió la burra como el Metal Gear de Xbox, aunque luego también salió para la PlayStation 2, ¿no? A día de hoy piensas tú en eso y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Metal Gear de PlayStation 2, esto no tiene nada que ver. Claro, pero no es una forma de venderlo, ¿no? Era como... Aparte el Splinter Cell en verdad es para Xbox, luego sale el otro porque es que tenía que salir. Bueno. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es un tema destacado, ¿no? A ver, mira. La saga de Musou, pese a que esta consola vendió apenas creo que medio millón de unidades en Japón, sí sacaron, Koei se puso a sacar juegos para ella y tuvimos Dynasty Warrior 3, Dynasty Warrior 4, Dynasty Warrior 5. Luego posteriormente tuvimos el Samurai Warrior, que para mí es uno de los mejores de la saga Musou. Y sacaron un exclusivo para ella, que era el Crimson Sea, cuya segunda parte ya no salió para Xbox y solo salió para PlayStation 2. Pero era como, no, este es PlayStation 2, tiene sus Musous, tiene sus Dynasty, va a tener sus Samurai Warriors y, como no, Xbox tendrá su propio juego. Hay que tener en cuenta que GameCube creo que sacaron el Mystic Heroes, que era una versión con personajes super deformers. Nadie se acordó de este título. Ya te digo que tanto este como su segunda parte que salió en PlayStation 2 quedaron de aquella manera. Y Call of Duty, ¿os acordáis de Call of Duty? Aquí sacaron dos entregas, de Dinosaur y la de... no sé, bueno, ya no me acuerdo de la otra. El tema es que no tenía nada que ver con los Call of Duty que teníamos por aquella época en PC. Los de PC eran más al estilo clásico, lo que sufrimos, o lo que vivimos, porque por aquel entonces eran grandes juegos. Ahora también lo son, pero están más perjudicados. Y estos eran dos campañas que estaban bastante bien. Y es curioso, son dos campañas que a mí personalmente me gustaron bastante, y sin embargo son dos juegos despreciados dentro de la saga. No lo quería meter dentro de los de antes, pero SNK vs Capcom también se uniría
al Club de Capcom PSA, que ya sabemos que este se encargó de desarrollar los SNK. Juego de lucha tuvimos bastantes más. Los Guilty Gear, tuvimos algunas cosillas por ahí. Creo que por aquí tengo bastantes. Es que tampoco he querido poner todos, como digo. Dos títulos muy destacados. Detrás de aquí teníamos a LucasArts antes de que Electronic Arts metiera sus zarpas dentro de Star Wars. Y KOTOR y KOTOR 2, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, es que el 1 es el bueno. No, el 2 también está bien. Obsidian está detrás del segundo y BioWare detrás del primero. De aquí nació la leyenda de BioWare, que luego tuvimos en el Mass Effect. Pero antes de llegar a eso, tuvimos Jade Empire, que podría haber vendido más, que podría haber sido más sonado, pero salió casi en los últimos compases de la consola. En aquellos momentos también tuvimos otros titulillos justo su expansión. Doom 3 y la resurrección del mal, ¿no? Cuando veíamos que este título era potencia pura en los PC, un juego que no tuvimos en PlayStation 2, aquí lo tuvimos en Xbox. Y no se diferenciaba demasiado, ¿eh? No se diferenciaba demasiado. Era muy grande. Aunque claro, muchos dirán, no, pues yo prefiero jugarlo la versión de PC. Yo también te comprendo. Y más teniendo la Real Fucking One Edition, que bueno, para algunos le encanta y otros no le encantan tanto. Voy a mover cositas por aquí porque ya se me están amontonando. Por último de esta tanda, GTA Double Pack y GTA San Andreas. Esto llegó muy tarde. Cuando ya no se le esperaba. Estos dos juegos ya habían salido en PlayStation 2 años antes. Y de golpe y porrazo dice, pues vamos a sacarlo también en Xbox. Y lo vamos a sacar en un 2 en 1. Y aquí lo tenemos. El Vice City y el GTA 3. Y este ya llegó junto a la entrega de PlayStation 2 San Andreas. ¿Qué podemos decir de ambos? Aquí ¿os acordáis? Es que Microsoft ha comprado la licencia de Other World o va a conseguir que saque Other World exclusiva. Sacaron este juego, no tuvo las ventas que tuviera que tener y ya casi dejó la licencia de aquella manera. Pasó de ella directamente. No se acordó de la licencia. El siguiente título lo sacó Electronic Arts y salió también en principio en exclusiva para Xbox. Luego posteriormente ya sabemos que se hagan remasterizaciones, remake para todo. Pero durante mucho tiempo fue exclusivo para Xbox. Dos juegos que también tuvimos en PlayStation 2. Y es que cabe decir que Koei por un lado y Tecmo por otro, porque por aquel entonces estaban separadas, ahora las dos están juntas, apostó mucho por esta consola. Tuvimos Project Zero, Project Zero 2 y sobre todo pues esa saga Dead or Alive 3, Dead or Alive Ultimate. Y aquí cuando empezamos los juegos guarrones, Dead or Alive Stream Volleyball. Por aquel entonces se llamaba Stream Volleyball, o sea, ya le ponían el voleibol, ya no le ponen el voleibol. A ver. Me he dejado uno fuera de Tecmo, que era el Ninja Gaiden, y sacaron posteriormente también la versión Ninja Gaiden Black, que era una versión con más contenido. Esa actualmente no sé, la tenía, pero no la encuentro. Vete tú a saber si se la dejé a alguien. De todas formas, como pues, pillé los Sigma, pillé los de PS Vita y demás, tampoco que nunca lo he echado de menos. Bueno, aparte de los juegos de marra de coches como el Project Gotham, que tuvimos esa tercera Project Gotham, ¿cuántos Project Gotham tuvimos? Unos pocos. Aquí empezó Forza. Aquí empezó todo lo que ahora es Forza cada X años. Forza Horizon, Forza no sé qué, Forza. Otra saga, Faber, en este caso de los chapters, ¿no?
Esta es una edición, como curiosidad. Este juego aquí, al menos en Europa, no salió en su versión normal. Solo salió directamente en Classic. Me refiero a la de los chapters. Le pasa lo mismo que al Ninja Gaiden Black. No sale su edición normal, simplemente sale una edición a precio reducido con el símbolo Classics. Símbolo Classics que ya en 360 se olvidaron. Ya allí no había ni Classic ni polla. Oh, y los dos grandes. Necesito una... bueno. Halo 1 en castellano, grandísimo. Mira que no le he tenido mucho aprecio a Bungie porque creo que lo que venía de hacer Bungie, no me acuerdo cuál era este juego de la nave. ¿Marathon? Sí, creo que era el Marathon. No me gustó nada, lo odiaba el Marathon. Sin embargo, jugar al Halo y esos escenarios enormes, esos bichos que tenían su inteligencia artificial, cada uno actuaba de una manera. Me encantó. Qué pena que al día de hoy la saga haya perdido tanto, para mi gusto. Y Halo 2. Todos recordáis lo que pasó. Necesito un arma, ¿no? Vino en latino, no lo tuvimos en castellano en nuestro país. ¿Qué se le va a hacer? Es más, creo que cuando sacaron la edición tampoco lo redoblaron. Como curiosidad, este es el primer juego que yo jugué online en consola. Por este juego me hice con el Gold. Y bueno, aquí tenemos la edición coleccionista, esta caja de lata. En la siguiente generación, en 360, salió la versión del casco, la versión del Halo DST, bueno, la del Reach, que eran los soldaditos. Muchas cositas. Y vamos a ir terminando porque ya llevamos aquí media hora y al menos de juego sí tenemos que repasar un poquito más. ¿Recordáis? Compra Microsoft a Rare y tenemos un Grave and the Ghoulies y por suerte tenemos un Conquer Live and Reloaded. Este era... Bueno, por este casi que merece la pena que Microsoft compra Rare. ¿Os acordáis del intento de mascota? Porque por aquel entonces aún tenían el pensamiento de que podían sacar una mascota, de que se podía sacar algo de ahí. Y Microsoft intentó... creo... Aquí lo tenemos. Blinks, el gato del tiempo que quedó olvidado en el mundo de las mascotas olvidadas junto a Babsy. Bueno, ya Babsy lo han dicho que van a sacar una nueva entrega. Pero bueno, quedó allí, en el mismo mundo. Con una secuela que no le interesó a absolutamente nadie. Y hablando de juegos con dos entregas, dos juegos desconocidos pero para muchos muy grandes, los Kingdom Under Fire. En 360 solo tuvimos una entrega que no tenía absolutamente nada que ver y encima era una papa. Pero estos juegos eran técnicamente maravillas, es que eran unos bicharracos técnicos monstruosos. Eran unos Musou pero a la enésima potencia. Y ahí se quedaron. Y bueno, las crónicas de Riddick. Este juego, si no me equivoco, tenía la posibilidad, creo que también el de Soul Calibur, de incluso llegarlo a ver en alta definición. Esto era un monstruaco técnico también. Era un bicharraco. En Xbox 360 sacan la continuación, pero bueno, no llega a ser tan destacada como esta. Y bueno, vamos a ir terminando en cuanto a juego, como digo, con un título que en portada intentaba engañar al público, como Sudeki. Oh Dios, parece japonés, pero no lo es una piltrafa. Sí lo es, pero es una piltrafa exclusiva para Microsoft. Por cierto, los títulos de inicio de Microsoft,
que es que lo he olvidado porque he querido olvidarlo. Entre el juego ese de lanchas, el del mago este del bastón, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran todos malísimos. O sea, cuando digáis, no, que esta consola tuvo muy malos juegos de inicio, no, recordad los juegos que tuvo Xbox. Eran penosos, eran dignos de la Fidel y CDI. Bueno, y un par de juegos. Uno que hemos tenido una remasterización hace poco. Bloodwings. El que no lo haya jugado puede jugarlo ya en la remasterización, en la versión para Xbox One, para Steam, etcétera. Un plataforma que está simpático. Y para mí uno de esos juegos que yo lo siento, pero lo echo mucho de menos y me hubiera encantado verlo. Kung Fu Chaos. Esto era puro amor a las películas de chino de los 80. Era un beat'em up brutal. Se supone que era un intento de hacer una película. Vas por el escenario y con varios personajes a elegir. Era genial. No sé por qué no han dicho vamos a hacer una remasterización, vamos a hacer algo. Creo que en su momento se planteó una secuela. Creo que la Just a Monster, que son los que estuvieron detrás del título, se fueron a tomar por culo. Y bueno, el juego era difícil también, o sea, era locado, jodido, pero era muy mono, ¿no? Y esto solo es una muestra, ¿no? Podríamos decir muchísimos más. Aquí tenemos más, mira, tenemos el Call of Duty 2 que dije, el del otro, Guilty Gear 3, títulos de emergencia, muchos títulos, Mafia, un montón de Mortal Kombat, que no eran los Mortal Kombat buenos, ahí donde la saga ya estaba de aquella manera. A lo que me quiero venir, ya por último, que habréis visto incluso cómo se ha hecho de noche mientras hablaba, es se le echa en cara de que PlayStation 2 PlayStation 2 gana Xbox, pese que Xbox era mejor consola. Si en lo técnico Xbox era mejor consola. Es más, el tema del disco duro fue un avance que ya se sumaron todas. No tener que ir con tarjetas que valían 30 euros, tarjetas para grabar partidas, tarjetas que con nada se te borraban la partida. A mí se me borró una de Resident Evil 4 casi al final en mi GameCube y por poco mató a alguien. Pero eran cosas que te pasaban, que gracias a una consola como esta empezamos a evitar. Ya queda poquito. Solo quería comentar el tema del pirateo. Dice por ahí que si Sony era más permisiva para el pirateo, que si la gente compraba Sony PlayStation 2 para piratear la consola, cuando realmente esta consola era más fácil de piratear. Había dos formas de piratearla en definitiva: con el chip clásico y con exploit, ¿no? Un exploit. El exploit básicamente era, si tenías la consola con el chip, cogías dos consolas, la ponías las dos abiertas, una al lado de otra. Aparte de abrirla, esta consola tú podías abrirla que era como un PC por dentro. Tenía el lector, tenía el disco duro, es que era un puto PC. Le quitabas la plaquita, cogías la faja del disco duro y esa faja del disco duro de la consola chipada se la ponías en el disco duro de la otra. Arrancabas y acto seguido le metías en ese disco duro ese disco de ese exploit con el sistema, entre comillas, sistema operativo, para poder jugar con él. Cerrabas las consolas y ya tenías pirateada la consola del compi sin tener que haber metido chip y tan fácil como eso. Y bueno, decían, no, sí, pero es que con el chip te pueden banear. A ver, los chips estaban hechos para que se te activaran cuando pulsabas de continuo el botón de encendido. Si solo pulsabas una vez, se activaba de manera normal, jugaba de manera normal y nunca detectarían el chip.
Si apretabas bien, pues ya cargaba el sistema operativo. Esta consola tenía muchos trucos. Y ya te digo, esta consola provocó que cuando anunciaron Xbox 360, cuando salió en ese noviembre de 2005 esa Xbox 360, yo tuviera el dinero reservado desde meses vista, porque sabía que me iba a hacer con ella. Y ya digo, poco más. Para mí Microsoft se marcó un puntazo con esta consola, un puntazo que mejoró muchísimo en Xbox 360 y bueno, mejoró hasta su última etapa que hizo cosas que no estaban demasiado bien, cosas que ha lastrado esta Xbox One, una Xbox One que es una gran consola, pero ha tenido un inicio tan regulero que no sabemos si se podrá con Scorpio o con Xbox X, como se llama ahora, levantar de la misma. Así que si os dicen que esta consola tendría que haber sido la ganadora de esa generación, no. Microsoft tuvo ese punto mal de no apostar lo que tendría que haber apostado por el mercado oriental. Y no hablamos ya de vender la consola en Japón, porque si vende la consola en Japón a lo mejor puede vender 5 millones de copias, 10 millones como mucho, y estaríamos pasando de 24 a 34 millones de copias, ¿no? Perdón, de unidades. Estamos hablando de la industria japonesa, y es que esa industria japonesa por aquel entonces estuvo en su punto álgido, en su punto más alto. A partir de ahí decayó, con todo el tema de los motores gráficos, de juegos que eran más caros. La industria japonesa empezó su pequeño declive, que bueno, ahora no estamos por suerte en ese punto. Le faltó eso, le faltó muchos títulos que la gente reclamaba y que sí teníamos en PlayStation 2. Le faltó títulos. Tuvo sus títulos, tuvo sus grandes títulos, pero no tuvo ese mercado tan amplio. Le sumas a la poca confianza de la marca, por aquel entonces, como dije yo al principio, la gente no tenía gran confianza por Microsoft, y el resultado es este. El resultado es lo que tuvimos. Que Microsoft lo hizo bien, podría haberlo hecho mejor. Mañana más, mejor seguramente. Espero no haberos rayado demasiado. Hasta ahora.